Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuación del video anterior, ahora vamos a hablar de nuestros equipos, lo que hay que tener a consideración a la hora de comprar para lanzar nuestros señuelos en esta modalidad by casting, modalidad spinning, que en definitiva varía su equipo. Empezamos por la caña. Yo recomiendo siempre de acción rápida. Las cañas de acción rápida son buenas para pescar con señuelos, son un tipo de caña de pescar que se dobla principalmente en la punta. Son una buena opción para la pesca en general, ya que combinan sensibilidad y potencia. Una caña de pescar se divide en estos tres puntos: el largo, la potencia, la resistencia al traer un pez, los kilos que soporta, el libraje y por último la acción, que es importante también. Todo ese conjunto es importante en un equipo para lanzar nuestros señuelos. Yo recomiendo, como dije anteriormente, de acción rápida. Vamos a hablar de la acción. Esta caña es de acción lenta, pero yo le voy a mostrar un ejemplo de las 4 acciones. Extra fast, que se dobla bien en la punta, que es la más rápida. La acción rápida, o sea, se dobla desde la punta a 1/3 de la caña. Después tenés la acción media, que se dobla hacia la mitad, donde está nuestro último pasahilo que ven ahí. Yo recomiendo acción rápida, que se dobla de esta manera. Cuando van a la casa de pesca lo van a ir viendo según el equipo que van a comprar. Ahora vamos a ver algo muy importante que aparece en cada descripción de las cañas. En cada caña van a ver la longitud, o sea el largo, en este caso 1,83 m, la acción, como expliqué anteriormente, y el libraje. 25 libras es el poder que tiene el libraje, que son las libras de 12 libras a 23 libras pasadas a kilos, es el pez que va a soportar esta caña en 2 tramos, 2 secciones. Lo que acá no te aclara es el peso, las onzas, los gramos del señuelo que vas a poder lanzar con esta caña. En este caso tenemos otra, miren, la que uso siempre, que es de 7 pies, son 2,10 m, de 10 a 20 libras. Las onzas, ustedes pasan las onzas a gramos en Google. Ustedes, si no saben el libraje, se van a Google y les va a figurar. Como ven acá, ya tengo mi caña lista, preparada para ir a pescar con señuelo. Les sigo comentando el tema de las cañas, de by casting en este caso, con gatillo. Tiene más comodidad a la hora de agarre, de castear, de lanzar, ¿sí? Es muy cómodo. Vienen con gatillo, sin gatillo. Esto es un dato muy importante porque muchos intentan ponerle riles frontales a cañas que son para by casting. Las cañas para bite, los pasahilos trabajan hacia arriba. Estos pasahilos trabajan hacia arriba. La vértebra de la caña, una vértebra, imagínense la vértebra que tiene el cuerpo humano, que nosotros para atrás no podemos ir porque nos quebramos, podemos ir hacia abajo, ¿no? Bueno, una forma explicativa fácil. O sea, es que los pasahilos trabajan hacia arriba, no podemos hacer esto, porque cuando baje se quiebra, se rompe. Entonces trabajan hacia arriba nuestros pasahilos. Modalidad spinning, cañas para riles frontales, como esta que tenemos acá. Los pasahilos trabajan hacia abajo, de esta manera. Si lo hacemos al revés, lo que va a ocasionar es que rompamos nuestro equipo que tanto nos costó comprar. Seguimos explicando la modalidad by casting, que es la que es un poquito más compleja que la spinning, porque la spinning es más básica, es más sencillo por el tema del equipo. Armamos el equipo. Yo ya lo tengo armado para ganar tiempo. Siempre recomiendo multifilamento porque tiene más flotabilidad. Yo le voy a explicar paso a paso. Nosotros montamos nuestro reel a nuestra caña, pasamos el multifilamento por el devanador, pasamos por cada pasahilo. Una vez que finalizamos, le ponemos el líder de acero, que ya saben lo que es, y conectamos nuestro señuelo. El reel huevito o de bajo perfil posee 3 frenos: centrífugo, como este que tenemos acá, tenemos el de calibración y tenemos la estrella, que sería el drag. El freno inhabilita nuestro tambor. Como ven ahora,
tengo el pick-up abierto, gira. Cierro, no cae, no se mueve más, pero sigue corriendo. Entonces lo pongo a tope, el freno hacia arriba, y ya no se mueve más. Para eso sirve la estrella, es para que el pez, cuando empieza a llevar, nosotros le demos, para que no nos rompa el equipo, le aflojamos un poco la estrella para que pueda llevar un poco. Si estamos hablando de una pieza grande, dorados grandes por ejemplo, empiezan a tirar y vemos que nuestro equipo no va, nuestra caña no acompaña, le bajamos el freno y dejamos que lleve un poco, ¿sí? Tenemos una caña de 12 libras y se nos prende un buen dorado cuando estamos pescando doradillo, y podemos sacarlo con un equipo de 12 libras si trabajamos con la estrella para que pueda llevar el pez. Entonces lo cansamos y de a poco lo vamos trayendo. Como pasa en todo lo que es la pesca, si no trabajamos con los frenos, que para eso están, rompemos equipo. El freno centrífugo o magnético, depende del equipo que ustedes compren, que es este que algunos se desmontan, se sacan y se regulan, otros simplemente vamos moviendo. Yo lo tengo al máximo, son 10 puntos. De 10 puntos siempre lo tengo en el 9 o en el 8, que nos permite lanzar más lejos, ser más delicado a la hora de castear, o sea, de lanzar el señuelo. Ustedes tienen que ponerlo para empezar y arrancar el freno total. Después calibramos la caída del señuelo. Tiene que tener una caída normal. Ahí baja muy lento. Regulamos. Movemos apenas. Y ahí va perfecto. Miren esto. Miren cómo cae el señuelo. El señuelo no cae ni tan rápido ni tan despacio. Ese es el punto de calibración de los señuelos. Si nosotros ahora ponemos un señuelo que pesa mucho menos que el actual, tenemos que volverlo a calibrar. ¿Por qué? Porque a la hora de lanzar se nos va a engalletar todo. Imaginémonos que estamos en el río, ¿no? En la laguna. ¿Qué hacemos ahora? Con este dedo, depende si sos zurdo o derecho. Si vos recoges con la mano izquierda, compras un reel con manija del lado izquierdo, si no, del lado derecho. Yo en este caso soy zurdo. Entonces con un dedo tenemos el carrete, el tambor, y bajamos el pick-up. El pick-up se cierra cuando nosotros giramos la manivela. Entonces estamos a punto de lanzar. Podemos lanzar de dos maneras. Acá voy a romper el techo. Si yo, viste, como que estamos medio complicados, podemos lanzar de esta manera, ahí, o de costado. Entonces lanzamos. Una vez que el señuelo cae al agua, inmediatamente cortamos, giramos la manivela, porque de lo contrario se nos va a hacer una galleta impresionante. Con el freno a tope y esta calibración, tenés que ejercer un poquito de fuerza con la caña. Tenés que ejercer un poco de fuerza para que gane impulso y velocidad el señuelo y viaje a través del universo y caiga al agua. Cuando empecemos a mejorar y a castear, a lanzar mejor, empezamos a bajar el freno centrífugo. Empezamos a bajar unos points. Empezamos a quitar el freno libremente. ¿Para qué? Para que hagas la mínima fuerza con tu caña y el señuelo viaje de una manera formidable. Pero si no sos canchero, si no sos pro, lo que te va a pasar es que cada vez que lances sin el freno magnético bien regulado, ese te haga una galleta impresionante. De todas maneras, también te puede pasar que hagas galleta. Pero el tema de las galletas es muy simple, porque cuando se te genera la galleta, ¿vos qué haces? Cerrás el pick-up, no tensás de este lado, porque lo que vas a provocar es que el nudo se cierre más. Empezás con los dedos a tironear hacia afuera. ¿Sí? Tironeas hacia afuera y cuando ves que se va aflojando, vas tirando de a poquito. Y la galleta se va. Ya cuando haces mucha galleta, como hice yo, me he cansado de hacer galletas. Eso es lo básico que tenés que saber para aprender a utilizar esto. Pero es cuestión de práctica. Yo te puedo explicar acá, pero vos tenés que practicar. Tenés que ir y en un solo día capaz que hiciste 1000 tiros. Modalidad spinning. Es lo mismo. Lo único, no me puse a armarlo porque es al divino botón, porque no hay que calibrar nada. ¿Por qué? Porque nosotros bajamos el pick-up, sostenemos con el dedito y lanzamos. Es lo único
que tenemos que hacer, acompañado de una buena caña de acción rápida. Recomiendo siempre 2,10 metros de 7 pies. Para esta modalidad es simple. Puedes tirar señuelos con un reel como este del 40, un reel del 40. Recuerden que cada reel posee un nivel de recuperación. Algunos son más lentos, otros son más rápidos. Por cada vuelta de la manija recogen cierta cantidad de metros de multifilamento o de nylon. A la hora de comprar ustedes van a ver qué reel rotativo prefieren, qué reel huevito o qué frontal, si más rápido, si más lento. Si compras uno rápido, tenés que saber que tenés que traer así, despacito, despacito, despacito. Porque por cada vuelta el señuelo lo haces navegar como si fuera una lancha que tiene un fuera de borda 250 de cada lado. Volviendo al bike casting, este tipo de equipo, lo que ustedes tienen que saber es que yo les explico medianamente lo básico de mis conocimientos aprendidos y en base a eso, en esta humilde guía que yo les hago, es práctica y es simple, no tiene mucha ciencia, es cuestión de ir, lanzar. ¿Vas a hacer galleta? Sí, todos la hacemos, yo la hago. ¿Podemos ganar distancia con cañas largas? Por supuesto, pero con cañas cortas como esta de 1,80 también, acorde a la calibración que nosotros le damos con el centrífugo o magnético, con imanes o mecánico centrífugo. Ganamos mayor distancia ejerciendo menos potencia con nuestros brazos al lanzar, al hacer menos fuerza, y viaja más el señuelo. Pero tenemos que estar muy cancheros. Entonces, a la hora de lanzarse, tengan en cuenta de, si sos principiante y recién arrancás, pon el freno magnético a tope. Ya después te vas a ir soltando y vas a ir bajando como yo hago, que voy bajando y voy bajando y voy bajando hasta que me sienta cómodo. Pero no olviden luego de calibrar. Una vez que calibran y que ven que el señuelo no baja ni tan lento ni tan rápido, ya ahí pueden empezar a castear. Esos son los principios básicos. Ya vimos el tema de los señuelos, los colores, las cañas, la acción de cada caña y el libraje. La caña siempre le va a figurar por libras, no le va a figurar por kilos. Si van a pescar tararías, 6 a 12 libras está bueno, a 20, 25 libras, el doradillo, dorado, el payara. También, algo que me olvidé decir, es que con la pesca de señuelo también se hace trolling, para la pesca de surubí también. Pero bueno, eso ya es otra cosa que no amerita en este video. Entonces ya vimos una sola modalidad con dos equipos totalmente diferentes, uno más simple pero más lento hasta que te pones canchero. De todas maneras, si tenés un reel frontal rápido, no te hagas problema. Pero la sensación de piqué son una locura. Tanto spinning como bike casting tienen una sensación única, que es pescar con carnada, con boya. Es recoger y sentir cuando el pez muerde, ataca nuestro señuelo y ahí cañar. Que algo muy importante, nosotros venimos recogiendo. Tengan en cuenta esto, cae el señuelo, tiene que caer lo más natural posible, sin hacer tanta fuerza, tanto ruido. Una vez que cae a los 5 segundos, empezar a recoger despacio. Tranqui, que el señuelo trabaje. Si queremos que el señuelo vaya más abajo, recogemos un poquito más rápido. Vamos a sentir el pique de esta manera. Nosotros venimos recogiendo y el pez muerde el señuelo y nos va a ejercer una tensión donde nosotros ahí debemos levantar nuestra caña y empezar a recoger para traer nuestro pez sin perder tensión. Otra cosa fundamental es esta herramienta, porque si sos nuevo y no sabes manipular con tus propias manos los peces con dientes, vamos a salir lastimados. Esto es un boga grip. Acá tenemos un dorado de 2 kilos. La cabeza, obviamente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo sujetamos de la boca, levantamos nuestra mano y acompañamos esta mano sobre el cuerpo del pez, que este no tiene, obviamente. Sostenemos el cuerpo para que no ejerza tanta presión la cabeza y no lastimar al pez. Si lo van a devolver, si lo van a comer, agárrenlo como ustedes quieran, porque el boga grip lastima un poco. Pero eso es para las personas que no saben manipular un pez con dientes como este.
Porque miren que los dientitos del dorado, miren qué dientitos tiene. ¿Sabes qué te llega a agarrar esto? Imagínate si te enganchan uno de estos. Qué lindo que se enganche uno de estos, ¿no? Recuerden que la pesca es un arte, una forma de vida. Uno elige las modalidades, uno elige aprender cómo ponerlo en palabras. Son distintas emociones. Pescar con carnada, con señuelo. Miren, yo les voy a decir algo. Yo no creía en la pesca con señuelo. Les soy sincero, ni siquiera me importaba. No podía creer que un pez vaya a buscar un pescadito de mentira, de color. Entonces un día agarré un pescadito de color, un muñeco, y me fui al Paraná, a un lugar hermoso, una corredera espectacular, de costa. Lo lanzo, un señuelo de media agua. Apenas cae el agua, pega un tirón, hermoso, estupendo. Le erro el pique, obviamente, porque no sabía. En definitiva, empecé a tirar, empecé a agarrar doradillo uno tras otro y dije, no lo puedo creer. Está buenísima. O sea, me emocionó y me encantó. No quiero imaginarme lo que es la pesca con mosca, que es algo que me la debo y la voy a aprender seguramente. Así que, bueno, nada, quería compartir eso con ustedes también, que es algo que encaja en mi forma de ser y en cómo hago los videos y me desenvuelvo con ustedes, ¿no? Así que bueno, mis amigos, si llegaron hasta acá, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Les mando un abrazo grande, buena suerte y buena pesca.